Hola, bienvenido al podcast Manual de Supervivencia. Yo soy Isabela Miranda y este espacio nos trae Healthy Girl. Healthy es una marca que enfatiza muchísimo el cuidado personal íntimo y además con este podcast queremos darle un poco más de importancia a la salud de nuestro corazón y de nuestra mente que las mujeres tanto necesitamos. Hablando de mi caso personal, salí una vez con alguien que también era indígena, pero a veces también dentro de tu propia comunidad, dentro del círculo indígena, hay mucho racismo también. Hay gente que no acepta la cultura, hay gente que no acepta las costumbres, aún siendo indígena. En verdad que estaba súper mal en ese tiempo, en verdad que estaba pasando por una de mis peores etapas. Y primero, escuchar ese comentario de mamá, para mí fue muy choqueante. Decía, chuta, si mi mamá me dice eso, ¿cómo me ve el resto? Mamá me ama, así esté recién levantada con chuchaqui, toda despeinada. Mamá me ama, pero si mi mamá me está diciendo esto, qué mal me estoy viendo. La carta de hoy. A veces crecemos buscando ramas que nos sostengan, pero olvidamos que todo empieza en la raíz. Las mujeres que vinieron antes de nosotras están hablándonos y nosotras las escuchamos. Hoy nos acompaña Eli Huaminga, cantante, influencer y cabeza de hogar, una mujer indígena quichua que ha dedicado su vida a sanar, guiar y acompañar procesos de transformación desde la raíz. Vamos a hablar sobre lo que significa crecer mujer en un territorio como nuestro país y además donde las raíces culturales son importantes. Bienvenida, Eli. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Es un gusto para mí, un placer inmenso estar aquí en este podcast. Cuando me presentaron la idea, me pareció súper interesante de que se pueda hablar de temas que van mucho más allá de la polémica, sino que mostrar también el ser humano que hay detrás de la figura. Entonces me pareció súper chévere y espero que este podcast les sirva también a ustedes para aprender un poquito más. Qué hermoso, Eli, en verdad, tenerte aquí. Y quiero empezar como con un poquito de contexto personal tuyo y qué significan las raíces para ti. ¿Tus raíces qué significan? Bueno, creo que tanto para mí como para la mayor parte de los jóvenes, el hecho de conectarnos con nuestras raíces, de sentirnos pertenecientes a una cultura, es algo que nos hace sentirnos orgullosos. Para mí, el hecho de tener mis raíces indígenas, mis raíces de mi familia, que es quichua, me hace sentirme única, como que es un plus más allá de lo que se está logrando como persona, el hecho de pertenecer a una etnia de aquí del Ecuador. Para mí es algo que se lleva con mucho orgullo y siento que, como digo, es un plus, es un añadido más que se puede explotar a nivel mundial y que, dando gracias a Dios, hasta el día de hoy se ha podido dar a conocer. Qué hermoso, en verdad. Yo les admiro muchísimo, me parece tan increíble ser parte de algo que llevas desde que naces. Y por eso quiero preguntarte cómo fue crecer como mujer indígena en un país que muchas veces silencia estas raíces. Bueno, fue bastante complicado. He hablado en muchos podcasts también de este tema, de que fue bastante evidente un tema de discriminación. Yo, por mejorar las oportunidades de vida, bueno, y dando gracias también al esfuerzo de mis padres, yo estudié en una escuela católica. Pero prácticamente dentro de este pequeño espacio de la sociedad se hacía como que mucha la diferencia entre, primero, si tenías o no tenías dinero, y segundo, de qué familia venías. O sea, si es que venías de una familia mestiza, por así decirlo, o si venías de una familia indígena. Entonces, obviamente, los patrones se repetían. Por ejemplo, los niños, ahora lo entiendo, ¿no? Los niños repetían lo que decían los padres. Y uno empezaba a escuchar como que términos como que la India, la María, y que Runa también se decía mucho. Y para uno era bastante complicado escuchar eso. Y el miedo también y la ignorancia, bueno, a esa edad yo tenía que 7, 8 años, de decir, bueno, ¿y ahora qué hice de malo? O sea, no había hecho nada de malo, pero la gente ya me catalogaba así. Fue bastante complicado, fue bastante duro. Se ha conversado también estos temas en familia, de que prácticamente no he sido la única, sino a nivel de familia. Todos lamentablemente hemos vivido un cierto capítulo de racismo. Alguna vez contaba a mi papá que no se podían ni siquiera sentar en los buses, porque los buses estaban diseñados únicamente para gente mestiza. Si es que alguien se subía con su poncho, con un anaco, pues tenía que ir separado. Entonces, fue complicado, fue difícil, pero no fue imposible.
obviamente que se delimitó mucho el hecho de tratar de inclusive alejarte de tus raíces para poder encajar en la sociedad que relativamente estaba bien. Y negando de dónde tú venías. Y durante mucho tiempo yo crecí así, negando de dónde yo venía. Pero ya a medida que uno va madurando y va entendiendo en verdad, como digo, la riqueza que uno tiene al pertenecer a una etnia, ahora ha sido mucho más fácil. Se siguen viviendo todavía estos pequeños episodios de racismo, pero se lleva de la mejor manera. Sí, me parece súper importante que tú recalques como desde lo que tú piensas, desde lo que tú has sentido. Y por eso te quiero preguntar como, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta que tenías que compartir todo esto con los demás? Que tu voz estaba silenciada y compartirlo con los demás era importante. ¿Cuándo te diste cuenta? Creo que fue, bueno, a raíz de que empecé a hacer contenido, el hecho de ver que había gente que me seguía, gente que, por ejemplo, ponía un comentario en TikTok y te decía, yo te admiro, o sabes que me gusta tu contenido, me gusta cómo te vistes, de dónde es, como que, y dónde compro esta blusa, y se me parece muy bonito este collar, o sea, cositas así, que yo decía, hay gente que está siguiéndome, hay gente que está mirando lo que yo hago, y siento que es importante también transmitir este tema del orgullo de dónde vienes, del orgullo de tu identidad. Uh-huh. Se siguió haciendo más contenido de esa manera, prácticamente esa es mi línea de contenido, y a la gente le gusta, a la gente le agrada, y para mí siento que también es chévere poder dar un mensaje más allá, porque hay jóvenes que aún, como decía, siguen rechazando su cultura por el miedo a que dirán. Pero creo que el hecho de tener una herramienta tan poderosa como redes sociales ha hecho de que las cosas sean más llevaderas. Ahora créeme que al día de hoy me enorgullece mucho de que, por ejemplo, antes en Riobamba yo no veía que habían tantas chicas que utilizaban anaco. Uh-huh. Yo no sabía que eran indígenas, pero no utilizaban anaco. Ahora tú vas por cualquier lado y están muy orgullosas ocupando su anaco y se visten súper elegantes. Y, o sea, a mí en lo personal es algo que digo, de una u otra manera, el hecho de estar en redes sociales, siento que se puede contribuir un poquito a que prácticamente este estereotipo de la sociedad se vaya perdiendo. Nos falta aún, pero por ahí vamos. Sí, a mí me parece el anaco súper elegante. Súper elegante. Y como metiéndonos un poquito más en el lado personal, ¿qué crees que tienen que enfrentar las niñas indígenas que otras niñas no tienen que enfrentar? Híjole, este es un tema bastante complicado, bastante difícil. Han habido muchas ocasiones en las que, como te digo, casi la mayor parte de estos temas se conversan en familia. Hay muchas de nuestros familiares, inclusive niñas de nuestra familia, que todavía tienen esa limitación, la limitación a un acceso a una educación prácticamente aceptable, porque o sea, no es tabú para nadie de que, por ejemplo, cuando tú vives en una comunidad, la escuela te queda, ¿qué? 45, 50 minutos caminando. Uh-huh. Y no es como que sea una educación de calidad. A veces es como que tiene sus falencias. El acceso a salud es muy complicado. Dentro de la cultura indígena hay muchas cositas que son tabús, aún. Y que las niñas hablen de un tema tabú con sus adultos, sobre todo niñas indígenas, es muy complicado. Y el hecho también de que hay mucha gente que trata de aprovecharse de esa inocencia, porque uno cuando en verdad vive en el campo, uno es muy inocente, uno es muy tranquilo, ve la vida muy, muy, muy fresca, digo yo, o sea, no hay maldad, pero por ese mismo motivo hay gente que a veces trata de abusar de la inocencia de las niñas. Siento yo que ese es un tema que es bastante complicado, bastante difícil también de hablar, porque se ven las noticias, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchas niñas que inclusive sufren abuso por ese sentido. Entonces, siento que el hecho de que estemos en estos espacios, creo que de una u otra manera nos va a permitir ayudar a muchas niñas que se encuentren en una situación de peligro, sobre todo a las niñas indígenas. Justo por eso te preguntaba, porque es diferente vivir en una ciudad que vivir en el campo, y es súper diferente, y por eso sigo con la siguiente pregunta, que es ¿cómo sanar esa raíz? Después de que ya sales de tu comunidad, te das cuenta que hay más cosas, hay un mundo más allá, y cómo sanas esa relación de tal vez lo que tú estás diciendo, como la inocencia.
se te va, porque empiezas a ver muchas más cosas, empiezas a vivir una vida diferente a la que viviste en tu niñez, en tu adolescencia, que cuando sales al mundo y sales de tu comunidad, donde todo es relativamente perfecto porque estás con tu comunidad y todo lo que se hace es normal, a ver cosas tan diferentes, ¿cómo crees que se sana esa raíz con...? Creo que empieza con el hecho de la aceptación con uno mismo. No es malo conocer, no es malo salir. Sin embargo, creo que todas esas cosas ayudan a la final a forjar un carácter. O sea, cada persona, entendamos que cada persona es un mundo distinto. Pero si hablamos del hecho de sanar con la raíz, yo creo que sería fijo el autoconocimiento y la autopercepción de uno como persona. A ver, ser sincero con uno mismo y decir, bueno, yo vengo de aquí. O sea, no puedo tapar el sol con un dedo y decir, bueno, no, o sea, yo no soy de acá, o negar las raíces, sino que ser muy sincero y decir, a ver, yo salí de esta comunidad, yo vengo de esta comunidad, mis padres son indígenas, mi familia es indígena, y no tiene nada de malo. O sea, cuando yo pueda, y a veces se dan, o sea, las oportunidades muchas veces han mejorado para los indígenas que salen fuera de su comunidad, pero así también se olvidan de sus raíces. Entonces siento que el hecho de que sean muy conscientes en ese sentido, y que a la final no es nada de malo volver, no hay nada de malo en volver a sus raíces, no hay nada de malo en aceptar lo que son. He visto muchas personas, y dando gracias a Dios, tengo muchos amigos también que al día de hoy están en puestos de poder y utilizan su vestimenta con todo el orgullo del mundo. Y para uno, para mí es algo que primero inspira. Digo, antes eso no se veía. O sea, la gente indígena era muy limitada y malamente los limitaban a tareas de campo, tareas de estar en el mercado, cositas así. Pero ahora ver a un indígena en un puesto de poder, en una alcaldía, en una prefectura, en un curul de asambleísta, es algo, o sea, para mí es wow. O sea, estamos haciendo las cosas bien y no es bueno comparar, ¿no? Pero gente que tiene puestos de poder no niega sus raíces. Entonces, creo que nosotros también deberíamos tomar esos buenos ejemplos y decir, bueno, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo volver allá? Sí, 100%. Justo para estoy conectando con esta idea de no dejar de lado quiénes somos, de dónde venimos. Y casi siempre se nos olvida cuando nos vamos a otro país, cuando nos vamos a estudiar en otro lado, cuando salimos de tal vez nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de lo que sea. Y por eso quiero preguntarte algo que a mí personalmente me parece súper importante, y en mi casa siempre me dicen que el 99% de tu felicidad es a quién escoges para estar a tu lado, sea quien sea. Entonces, ¿qué tan importante es para ti escoger a una pareja que acepte todas estas raíces desde cero, o sea, desde el principio y siempre? Híjole, este es un tema bastante interesante. Hay muchas, ¿cómo te explico? Hay muchas aristas dentro de este tema sentimental. Hablándote de mi caso personal, salí una vez con alguien que también era indígena, pero a veces también dentro de tu propia comunidad, dentro del círculo indígena, hay mucho racismo también. Hay gente que no acepta la cultura, hay gente que no acepta las costumbres, aún siendo indígena. Sí. Entonces, es muy complicado. A la final siento que como tú no lo pudiste haber dicho mejor, tienes que buscar una persona que acepte lo que tú eres. Pero eso también empieza desde uno. O sea, si uno no se muestra tal cual como es, si uno no muestra, mira, sabes que vengo de tal lado, mi familia es indígena, tenemos estas costumbres, si no muestras, o sea, ¿cómo te conocen? Entonces, y vuelvo al mismo tema anterior, o sea, ahí empezamos con el autoconocimiento de uno y ser sinceros con lo que somos. Al final siento que para cada persona hay alguien diseñado específicamente para aquella. Entonces, el hecho de encontrar una persona que no únicamente te complemente en el hecho de que entienda tus raíces, sino que también te complemente para poder crecer, hacer proyectos y todo lo demás, es chévere. Y en algún momento, si es que ustedes buscan a alguien así, va a haber paciencia, señores. Pero, o sea, sí siento que es ahora, o sea, ahora se ha vuelto un poquito más cotidiano. Que inclusive yo te hablo de, bueno, en un caso personal, bueno, tengo un novio y es mestizo, pero él acepta tal cual como soy. O sea,
me pongo naco, no dice nada, y para él, de hecho, es mucho mejor, se ve más elegante, digo, chévere. Pero entonces es en ese sentido, o sea, mostrarte tal cual como eres para que la persona te quiera por lo que tú representas. Yo no enseño, si yo no muestro, si yo no me pongo en el mundo como soy, y si yo no acepto todas las cosas, nadie más lo acepta. No. Me parece súper importante que recalques esto, porque la siguiente pregunta va de ¿qué necesita cambiar nuestra sociedad para niñas que están escondiendo, chicas que están escondiendo o tienen vergüenza de quiénes son? ¿Qué necesita cambiar nuestra sociedad para que eso no pase? Creo que, bueno, primero es el tema de divisar un poco mejor. Con redes sociales, de una u otra manera se ha logrado, como que mostrar la vida cotidiana dentro de las comunidades. La verdad es que se ha logrado bastante para que la gente no tenga tanta vergüenza. Pero como sociedad siento que deberíamos cambiar ese chip de que, y aún sigue habiendo, de que la gente del campo está diseñada únicamente para tareas del campo, cosa que no es así. Y muchas personas tienen miedo a quizá explotar todo su potencial por el miedo a que, bueno, soy indígena y capaz, como coloquialmente se dice, me pongan el pie, o no pueda llegar a un puesto de poder porque soy indígena. Entonces, siento que el cambio en sí empezaría desde la educación, desde nuestros hijos. Cómo criamos a nuestros hijos, cómo los involucramos dentro de este ambiente que no les permita juzgar, porque los niños también tienen mucha inocencia, pero muchas veces es corrompida por los adultos, por la idea errada que tenemos los adultos de que, bueno, si eres indígena para este ladito y tú, mijito, solo con gente mestiza o cosas así, entonces está mal. Entonces habría que cambiar ese chip, habría que cambiar la educación desde nuestros niños, para que al final, digo, bueno, quizá ahora, en el tiempo que estamos ahora, ya como sociedad es muy complicado, porque hay adultos que han crecido con ese pensamiento y se van a morir con ese pensamiento. Pero si la próxima generación la podemos mejorar, bienvenido sea. Sí, 100%. Creo que... Y me encanta que topes el tema de la educación, porque a mí me parece que desde la educación se puede cambiar todo. O sea, la educación es una de las cosas más importantes que tenemos, y que hables de eso en verdad me encanta, y quiero hacer una dinámica súper rápida. Te voy a decir una palabra que escriba tu raíz. Quiero que como me contestes con una palabra. Entonces, una palabra que escriba tu raíz. Riqueza. Una tradición que te sostiene. Inti Raymi. Una herida que sanaste al volver a tu raíz. El amor a la familia. Y una mujer que te representa ese enraizamiento. Mi mamá. Qué hermoso, en verdad. Creo que es tan importante vernos desde esta perspectiva, y ahora quiero hablar de tu presente, de tu yo de hoy, y cómo llegaste hasta aquí y por qué tantas cosas tan importantes tienen que pasarnos en nuestras vidas que tal vez no son de lo mejor para darnos cuenta de dónde estamos. Y cómo se ve un día tuyo sencillo, tu día a día normal, cómo es, descríbenos. Híjole, es muy complicado porque, digo yo, no todos mis días son iguales, porque en este sentido he adaptado mucho mi tiempo, he tratado de mantenerme lo más ocupada posible. Hace algún tiempo atrás caí en una crisis depresiva horrible, y lo que me recomendaban el psicólogo y me recomendaba también mi familia era: mantén tu mente ocupada, como sea. Y creo que es una cosa que hasta el día de hoy sigo manteniendo. Trato de mantenerme ocupada, si no tenga nada que hacer en el día, pero tengo que estar haciendo algo. Empieza mi día ahora a las 7, 8 de la mañana. Antes sí me jactaba de levantarme temprano, ahora la verdad es que ya no. Ahora ya no me levanto tan temprano. Desayuno, veo a mis gatos, tengo 2 hermosas gatas preciosas. Reviso cositas de redes sociales, es mi trabajo. Escribo alguna idea de video, lo que sea que tenga pendiente. Reviso también cosas de la universidad cuando no tengo clases. Voy a clases, en la tarde agendo alguna reunión. A veces hay cositas que suceden y que pasan en ese momento. Agendo una reunión, ya estoy ocupada, ya en la tarde voy a clases, termino clases. A veces voy a comer con mis amigas, con mis primas, o salgo a comer así con mi novio, o si no, salgo con mis papás. Entonces como que trato de mantener ese huequito en la tarde para compartir con las personas que más quiero. Y en la noche, ahí sí, otra vez a escribir, a
ver tareas pendientes para el día de mañana. Y ahí sí, les soy sincera, yo creo que tengo un desorden del sueño porque me acuesto 2, 3 de la mañana. Entonces, o sea, es bastante, un día normal sería más o menos así. Como te digo, no son todos los días iguales, a veces también se programan viajes dentro de semana, o sea, y es lo bonito, siento yo, de ahora de esta faceta de que dando gracias a Dios por la salud y por el trabajito, me ha permitido hacer muchas cosas. Me ha permitido a veces, yo que sé, si algún rato tengo que salir de viaje, me voy. Y es chévere, es chévere. Me parece importante que escribas tu día y que hables tan abiertamente de un episodio depresivo, porque creo que muchas personas tal vez no se dan cuenta de esto de mantener tu mente ocupada. Hace algún tiempo yo también todo el tiempo tenía que estar ocupada haciendo algo, no podía estar sola, odiaba estar sola en el lugar en el que estaba, y tener todo esto como, ¿a qué le relacionas tú? ¿Por qué crees que nació esto en tu corazón? ¿Por qué crees que nació esto en tu mente de todo el tiempo es tener que estar haciendo algo para tal vez olvidar alguna otra cosa? Híjole, eso sí es bastante loco, porque cuando uno sufre de depresión, la lucha más grande que tú afrontas todos los días es contra ti mismo. O sea, no hay, a veces digo, no hay otra bronca, no hay otra pelea con nadie más, pero la bronca es aquí. Entonces, se tiende a sobrepensar, se tiende a estar dándole vueltas a un asunto que a veces incluso ya está resuelto, pero te pones a darle vueltas, y a la final eso termina desgastando, a la final eso termina cansando horrible. Yo te hablo en mi caso y les agradezco. Bueno, tras cámaras está mi mamá, que creo que es la principal persona que me aguantó cuando yo estuve en mis peores momentos. Y justo el otro día, no sé por qué sonaba una canción mientras yo me estaba peinando y mi mamá me decía, esa canción me recuerda cuando estuviste en tus peores días. Y mi mamá ahora me decía, o sea, qué grande que ha sido Dios de que ahora te permite estar bien, te permite estar tranquila. Y creo que el hecho de que, como te digo, primero, o sea, es un dicho, ¿no? Mal dicho, que dice cabeza ocupada no extraña a nadie. Pero yo lo entiendo como que cabeza ocupada, primero, trata de, en lo posible, hacer cositas que le beneficien a uno. Si uno fue, digo yo, lo suficientemente valiente para desvivirse, para trabajar, para sacarse, para gastarse la vida en alguien, porque a veces, seamos honestos, la mayor parte de las crisis depresivas son por alguna decepción amorosa. Si uno fue lo suficientemente valiente para desvivirse por alguien, ¿por qué no puedo desvivirme por mí misma? O sea, si puedo y si tengo la capacidad de hacer cosas que primero me mantengan feliz, me mantengan ocupada y que sirva para mi crecimiento personal, bienvenido sea. Y bueno, en ese sentido, ahora como ya mi rutina ha cambiado bastante, yo antes me dedicaba mucho al gimnasio. Entonces me levantaba a 5 de la mañana y me quedaba 2 horas en el gimnasio. Llegaba a la casa y me preparaba algo de comer. Y eran como tiempitos para mí. Aprendí a agarrarle gusto a irme sola al cine, a agarrar gusto a viajar sola. Ahora me cuesta desapegarme de esas cosas. Pero siento que a la final cualquier acto de amor, sobre todo de amor propio, es siempre bienvenido. Justo hablando de esto del amor propio, y hay cosas que en la vida tenemos que aprender, nuevas, y también tenemos que desaprender. ¿Qué es algo que en los últimos años has desaprendido y algo que has aprendido en tu vida actual? Algo que he desaprendido es a quedarme callada. Antes era mucho de algún problema, alguna dificultad, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Y cuando algo no se habla, al final termina siendo muy contraproducente, porque es como que prácticamente es una alcancía que se va llenando, y al final no tienes a dónde más y explotas. Y es lo peor que puede pasar. Entonces, si algún rato están acumulando esas cosas, quizá a veces sí es complicado hablarlo con la familia, pero quizá pueda haber algún amigo, o a veces también digo, el tema de apegarse mucho a la religión. Bueno, yo no soy tan, como te explico, tan adepta a alguna religión. No puedo hablar de mi fidelidad a Dios, pero hablo mucho de la fidelidad de Dios hacia mi persona. Nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. Y hay veces en las que hay cosas en verdad de las que yo no hablo, y no lo puedo hablar con mis papás, pero lo hablo con Dios. Y a la final también es una terapia.
O sea, Sí. coger, soltar todo y todo eso, es algo que al final llegas a sanar. Entonces, he desaprendido eso, a no hablar, y he aprendido muchísimo a ser más comunicativa con las cosas que quizá a veces me molestan. Porque a veces uno digo, por no quedar mal o por hacer sentir bien a otra persona, tú te estás sintiendo incómoda o tú te estás sintiendo mal. Y no hay nada de malo en decir lo que no te gusta, lo que no te parece o lo que sí te gusta también. O sea, no todo es malo, ¿no? También hay que ser comunicativa con las cosas buenas. Entonces he aprendido a ser más comunicativa con eso y me ha servido muchísimo para mejorar mi relación con mis padres, mis relaciones interpersonales también. Y de una u otra manera la vida se ha ido estabilizando así. Creo que la manera en la que dices que hay que comunicar mejor, que hay que decir las cosas, que quedarnos calladas no nos ha llevado a nada, que es algo que tú no te quedaste callada y en verdad fue algo que te ayudó 100% a seguir adelante. Híjole. Para mí fue muy difícil el hecho de salir de una relación tormentosa, donde había, un círculo de violencia bastante marcado. Comunicar eso para mí fue, creo yo, algo muy liberador, muy liberador. No lo he dicho abiertamente y detalles no he contado en redes sociales porque son episodios muy duros, muy, muy duros. Pero con los que sí he contado e inclusive les he mostrado, mira mamá, papá, pasé esto. Y duele, hasta el día de hoy sí duele, pero no por lo que quizá yo haya sentido, pero duele verles a mis papás que dicen, viviste tantos años sola y como nunca nos dijiste de esto. Entonces, fue algo liberador, nos ha servido a todos, no solo a mí, también a mis papis, para de una u otra manera entender de que somos una familia y pase lo que pase, siempre vamos a estar el uno para el otro. Ha sido algo que me ha ayudado a sanar, efectivamente, me ha ayudado a perdonar también, porque no es bueno vivir con rencor en la vida, no te deja avanzar. Y a la final me ha servido también para, de una u otra manera, enseñar. No cuento esto como a veces la gente dice, como que para que me tengan lástima o para hacerme la víctima, en absoluto. Pero hay mucha gente que pasa por lo mismo que yo. Y hablando muy honestamente, cuando tú tienes miedo de hablar, pero ves reflejada tu historia en alguien más, es mucho más llevadero, es mucho más fácil. A veces no se tiene un referente, a veces se tiene miedo y se tiene vergüenza de decir, me está pasando esto, ¿cómo lo digo? Es full complicado. Pero cuando tú ya tienes un referente, ahí va la espinita de, si ella lo hizo, ¿por qué yo no? Y va la admiración también y la sororidad entre mujeres que a veces se apoyan y dicen, o sea, yo estoy contigo, yo sé que te pasó esto, dale, vamos. Y últimamente me llenan muchos de mensajes así en mis redes sociales. Antes no, había demasiado hate por eso, pero ahora es como que la gente es, bueno, sí, yo también pasé por eso, pero dale, adelante. Y es chévere. Entonces, si tienen y están pasando por algún problema así, hablen, no se queden calladas. El primer paso es hablar y el resto ya las cosas se van dando. Justo cuando hablas de esto, yo lo veía súper lejano en mi círculo, en mi vida diaria, en mis amigas, en las personas que yo conozco. No era normal. Y hablar de esto no es normal. Y no se habla mucho y no se dice porque tienes miedo a que te juzguen. Tienes miedo a que digan como, ¿y para qué te quedaste? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Y por qué no te fuiste rápido? Y no es fácil. No. Entonces me parece demasiado admirable que tú lo expreses y lo expreses tan abiertamente, porque a mí me pasó que alguna vez una amiga dijo algo y después dijo otra amiga algo y después otra, porque alguien tiene que dar el paso. Y me parece súper importante que tú hayas dado este primer paso de hablar, de decir algo, de tal vez si es que tú lo hiciste, alguien más también lo haga y no esté en algo tormentoso como tú misma lo dices. Y por eso quiero expresar como esto de ¿qué le dirías tú a tu niña interior después de haber vivido todo esto y que te puso aquí? ¿Qué le dirías tú a tu niña interior hoy? Híjole.
todo el tiempo, de hecho, hago ese ejercicio. Yo crecí en un ambiente muy feliz, con mis padres muy felices, que se sacaban el aire para darme lo mejor. Como te digo, el hecho de salir del campo y abrirse paso para que las oportunidades mejoren es complicado. Ellos como adultos sacrificaron mucho de su tiempo conmigo para poder tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, creo que ahí también como que se generó una especie de digo yo, o sea, yo crecí muy independiente. Yo soy hija única del matrimonio de mis padres. Entonces, imagínate estar en un ambiente sola, que tus padres no estén todo el tiempo. Para mí eso fue como que sí fue chocante, sí fue muy duro, pero con el tiempo entiendes de que fue por un bien mayor. Quizás si algún rato no estuvieron en Navidad conmigo, si algún rato no estuvieron cuando tenía un problema importante, es porque estaban trabajando. Y en la final nunca me faltó un bocado de comida, nunca me faltó un abrazo también cuando lo necesitaba. Pero ahora, en el tiempo en el que estoy viviendo y entendiendo mucho de esos sacrificios que hicieron mis padres, digo, o sea, abrazo mucho a mi niña interior y digo, no estás sola. Y primero, nunca estuviste sola. Quizá lo malinterpretaste por la inmadurez, lo interpretaste quizá porque no entendías cómo se vivía la vida. Pero ahora que saliste al mundo, te das cuenta de que es duro ganarse $1, te das cuenta de que es duro mantener una familia, mantener un hogar. Nunca estuviste sola. Todo el tiempo abrazo mucho a mi niña interior y digo, todo está bien, viste que todo sirvió para algo y mírate en donde estás, mira que ahora tú puedes trabajar en cambio para darles algo a tus padres. A veces digo, no es mucho, pero a mí me llena mucho de el corazoncito de cuando a veces les llevo a comer y digo, esta vez yo pago. Entonces, me llena muchísimo esas cosas, me da mucha alegría. Y bueno, por ejemplo, ahorita, y la otra vez conversábamos con mi mamá también, que decía, ¿alguna vez te imaginaste que yo te iba a sacar a pasear en un carro? Decía, no, nunca. Y decía, ya ve. Entonces, son cositas que ahora digo, valieron la pena, pero aún sigo muy, muy pendiente de mi niña interior porque también hay heridas que hay que sanar. Y digo, pero tranquila, yo estoy aquí. O sea, te abrazo y estoy contigo y date cuenta de que todo sirvió para un bien mayor. Todas quizás las veces que estuviste sola, las veces que estuviste llorando, sirvieron para que el día de hoy estés aquí y veas la mujer maravillosa en la que te has convertido. Y vas a seguir haciendo cosas grandes. Justo pensando en lo creyente que eres yo también, y hablando un día me estaba confesando y le decía al padre que tenía muchos juicios, que juzgaba cosas sin saber por qué estoy teniendo tantos juicios, de dónde vienen, y me decía, quiero que te pongas en este contexto, hay un árbol, y si tú el árbol le cortas el tronco, le cortas las ramas, los frutos, lo que sea, si tú no sanas desde donde vienen las cosas, y por eso te pregunté esto de tu niña interior, si tú no sanas desde la raíz, no puede crecer bien el árbol, es imposible. Entonces, ¿qué es algo que tú crees que tenías que sanar de tu raíz y te diste cuenta tal vez muy tarde, pero ya lo hiciste, que es algo que hoy te das cuenta que sanaste gracias a todo esto que has vivido, que es algo que te das cuenta hoy que sanaste de tu raíz? Creo que es ese mismo el hecho de sentirme muy sola. Como te explicaba, por las cuestiones laborales de mis padres, había muchas épocas en las que en verdad pasaba sola. Y hay un episodio que yo me acuerdo clarito y conversamos con mi mamá, pero ojo, o sea, no es como que se converse con rencor ahora, pero hubo una Navidad en la que mi papá estuvo trabajando lejos. Mi mamá tenía guardia en el hospital. Y imagínate una Navidad sola, completamente sola. Y yo veía por la ventana a mis vecinos y ellos celebraban. Y yo decía, ay, sí, y mi mami y mi papi, y yo estaba completamente sola. Y fue algo que decía, chuta, o sea, ¿qué pasa? Y conversábamos con mi mamá y muchas veces yo, digo, la inmadurez también, ¿no? Le reclamaba mucho a mi mamá. Digo, ¿por qué no estuviste? Y mi mamá decía, pero mijita, es que estuve trabajando. Y creo que después de eso nos fuimos a Quito o algo así. Mi mamá me compró un peluche, me acuerdo, un peluche azul.
Y me dijo, por eso era que estaba trabajando. Yo decía, pero, o sea, sí, pero, o sea, necesitaba como que esa compañía. Pero ahora con todo lo que ha pasado, con todo lo que he vivido, me doy cuenta que esa herida sanó. Como vuelvo y repito, ahora me he acostumbrado mucho a estar sola y me gusta mucho mi espacio a solas. Pero aún así, digo, no estaba mal. O sea, no estaba mal. Tenías que entender que todo eso era por un bien mayor. Tenías que entender que eso era necesario en ese momento. Pero que, una vez más recalco, nunca estuve sola. Jamás estuve sola. ¿Crees que la soledad, yo también en algún punto, o sea, soy de Ambato, pero me fui a vivir en Quito porque estudio ahí la universidad, y en algún punto de mi carrera universitaria, en los últimos 3 años, sí sientes que estás solo. O sea, tal vez no estás solo, pero sientes soledad, como ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Todo cambia. ¿Crees que este sentimiento de soledad desde pequeña, que es algo de tu raíz, que es algo desde chiquita que viniste trayendo hasta acá, crees que en ese punto en el que tú estabas saliendo al mundo, en el que ya dejas de tener esta guía, esta rutina, dejas de tener esta vida con tus padres, crees que afectó en algo en tus relaciones personales o no? Yo creo que sí. Porque esa herida como que de abandono se trató de reemplazar con algo prácticamente, digo yo, con una pareja. Y muchas veces el hecho de esa desesperación, de esa angustia de no estar sola, no te hace elegir una pareja correctamente. No hay que elegir desde la carencia. Ahora lo entiendo, y después de todas las cosas que pasé entiendo de que eso está súper mal, súper mal. Tienes que elegir una pareja que te ayude a edificar, te ayude a crecer, pero no porque necesites de alguien que esté siendo prácticamente un títere a tu lado. No necesitas de alguien así. Y hay que entender mucho, hay que quererse mucho también, digo yo, para saber qué cosas mereces en la vida. Y a veces pasa, ¿no? Uno tiene las señales y están claritas, pero uno por la necedad y decir, no, es que yo no quiero estar sola, va. Y eso está súper mal. Siento yo que, bueno, y a la final, estar sola no tiene nada de malo. Estar sola, de hecho, como te digo, edifica, te ayuda a conocerte a ti mismo, e incluso te ayuda de cierta manera a enamorarte de ti mismo y saber qué necesitas, qué es lo que de verdad requieres en una pareja. Porque si yo me puedo dar, yo qué sé, si yo digo, no, yo misma me puedo sacar a comer, yo misma me puedo sacar al cine, yo misma me llevo de viaje solita. Quisiera una persona de que pues me acompañe, o quizá aporte también en eso, pero no va a ser imprescindible. Si algún rato se va, voy a seguir haciendo esas cosas yo sola, porque es un acto de amor hacia mí. Entonces, lo único que tendría que buscar es una persona que me complemente y me entienda. Y así no se elige desde la carencia. Sí, me parece súper importante que hables esto de la carencia. El anterior año, yo siempre me quise ir de intercambio a algún otro país, siempre quise estudiar en otro lado. Y cuando me gradué del colegio, entré a la universidad directo, y en la universidad me daban la oportunidad de irme de intercambio. No estaba en el mejor momento de mi vida y me fui a... Primero, no podía estar sola en Quito. Odiaba, me buscaba cualquier cosa que hacer. Me iba al supermercado, a caminar, a lo que sea. Hacía cualquier cosa para no estar como sola en mi departamento. Me fui a estudiar en otro lado y me di cuenta que... Y era como... Me voy a otro lado, ya se acaban todos los problemas, me voy a ver qué tal y no sé qué. Y como esa ilusión de que me estoy yendo como una nueva aventura, pero pasaban los meses y de la nada otra vez. Como otra vez me sentía sola, me sentía mal, como opaqué todos esos problemas y todo lo que tú dices, lo opaqué o sea, le puse a un lado me voy a otro lado, no pasa nada, ya como todos los problemas se van por irme a otro lado y a otro lugar, y nunca me di cuenta después, un poco tarde obviamente, que las cosas estaban en mí. Y por eso quiero que nos cuentes tú algo que te diste cuenta que tal vez estaba en ti y siempre quisiste opacar, siempre quisiste ocultar, siempre quisiste dejarle de lado por no darte cuenta, y después te diste cuenta y dijiste, era esto, y yo siempre le quise opacar. Siento yo que es un tema de, primero esto de la identidad, eso sí, porque cuando yo era adolescente
elegía mucho compañías que no estaban dentro de mi círculo, ¿cómo sería? Dentro de mi círculo más cercano, o sea, que no entendían mucho de la cultura. Y va a sonar feo, ¿no? Pero prácticamente llegué a ser una mestiza más. O sea, no con el afán de decir que es malo ser mestiza, ¿no? Pero olvidaba mucho de mis raíces, olvidaba mucho no me ponía naco, dejé de hablar quichua, ya ni siquiera iba a reuniones, o a veces inclusive llegué a decir, chuta, o sea, no quiero ir allá porque, ay no, está esta gente así. O sea, pero era por el hecho de que yo trataba de encajar. Entonces, me di cuenta de que eso primero no estaba mal. O sea, estaba súper mal, perdón. Estaba súper mal. Muy mal, muy mal. Entonces, fue algo que yo entendí ya a medida que iba creciendo. Y digo, y ahora, o sea, qué loca, ¿no? Porque a la final llegué a tener esa crisis, ese choque de identidad conmigo mismo. Y yo era dos personas. O sea, prácticamente era mi yo que trataba de encajar con el resto de mi grupo de amigos y mi yo que tenía mi familia. O sea, mi familia que para mí es lo más importante del mundo. Decía, primero, ¿cómo puedo ser tan egoísta para renunciar a mi familia por mis amigos? Ahora no están conmigo. Entonces, decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa conmigo? Entonces, ese yo siento que fue un punto para mí de inflexión y que ahora me doy cuenta. Independientemente de todo, ya no hablando del tema de raíces, uh-huh. Pero por ejemplo, si es que ahora me ponen a decidir entre mis amigos y mi familia, 100% mi familia, 100% mi familia con todo lo que ellos tienen, quizá, porque obviamente no somos una familia perfecta, tenemos nuestros altibajos, como creo que en todos los hogares, pero siempre van a ser ellos, siempre, con todo lo que vengan, con todo lo que son, y ya, porque hay amigos que van y vienen. Justo, me parece súper importante que hables de este punto de inflexión. Yo, esto que estaba contando, que me fui, que no estaba en el mejor momento, que no me di cuenta que no estaba en el mejor momento. Regresé, salí a un lugar y uno de mis amigos que me vio allá, un amigo me dice como, brillas, como, te ves tan tú, te hace súper bien vivir aquí, como, qué increíble. Y lo que yo pensaba al principio fue como, wow, qué increíble, pero después fue como, ¿cómo me vieron ahí? O sea, si hoy me dicen esto, ¿cómo me vieron ahí? ¿Cómo me vieron antes? Entonces, ¿cuál crees que esto a mí me impactó demasiado? ¿Qué es algo que alguien te haya dicho, que tú te hayas dado cuenta, como este punto en el que, wow, alguien me dijo que de verdad no estaba bien y no estaba bien porque se dieron cuenta? Creo que la que me dio ese golpe de realidad, y siempre me va a dar muchos golpes de realidad, mamá. Era un tiempo en el que yo estaba súper mal, estaba pasando por muchos problemas. Y creo que veía a mamá una vez cada 3 meses, cuando podía regresar a mi casa. Y fue una vez en la que mi mamá me dijo, y ojo, no fue con la mala intención, ¿no? Pero me dijo, mijita, ¿qué te pasa? No te arreglas, ya no te vistes bien, ¿qué te pasa? Y yo decía, no, pero es que, mami, es que es por las ocupaciones. Y me decía, no es por las ocupaciones. ¿Qué te pasa? Me decía, ¿será? ¿No será? Y el otro día, justo conversaba con un amigo mío y hablábamos de este tema. Y él igual me veía antes y decía, o sea, estabas mal. Para esto, o sea, pasó un proceso súper horrible. A ver, yo cuando estaba en mis tiempos mozos pesaba 56 kilos. Llegué a subir a los 72 kilos. Ah. Ahora estoy en mis 63. Pero conversaba la otra vez con mi amigo y me decía, y él tenía algunas fotos mías. Y decía, mira. Y yo me veía en las fotos 3 años atrás, 3 años y medio atrás. Y era una mirada completamente apagada. O sea, para mí era como que un cascaroncito vacío. Mi mirada no comunicaba nada. Me descuidaba mucho de mí. Horrible. Me decía, qué loco. Primero qué vergüenza como andaba así, ¿no? Y después decía,
¿cómo tú te desvives tanto por alguien para olvidarte de tu amor propio? Porque, ojo, arreglarse a veces la gente piensa que es vanidad. No, pues es un acto de amor con uno mismo. O sea, si uno quiere verse bien, se esfuerza en verse bien. Si uno se deja, evidentemente se va a ver mal. Entonces decía, en verdad que estaba súper mal en ese tiempo. En verdad que estaba pasando por una de mis peores etapas. Y primero, escuchar ese comentario de mamá, para mí fue muy choqueante. Decía, chuta, si mi mamá me dice eso, ¿cómo me ve el resto? Mamá me ama, si esté recién levantada, con chuchaqui, toda despeinada. Mamá me ama, pero si mi mamá me está diciendo esto, qué mal me estoy viendo. Y me ponía el otro día, como te digo, a comparar. Y me veía, en verdad, de cómo estaba antes a cómo estoy ahora. Y mis amigos, no sé si lo dicen por molestarme, ¿no? Pero me dicen, el divorcio te sienta bien, me dicen. Yo, gracias. Pero en verdad veo como que volvió esa parte, esa chispa de mí que decía, me quiero ver bien, siempre quiero estar bien porque me siento bien así. O sea, para mí es como que, para mí es un acto de amor levantarme todos los días, quizás hacerme el esfuerzo de levantarme un poquito más temprano para maquillarme. Me encanta maquillarme, eso es un gusto mío. Pero para mí es una actividad que me desestresa. Y para mí se siente súper bien. Quizá cuando no estoy arreglada sí me siento como que un poquito bajoneada. O ya sé que estoy pasando por un mal momento cuando me dejo así. Entonces digo, algo no está bien conmigo, algo está pasando. Pero me empiezo a conocer, me empiezo a querer inclusive. Y empiezo a ver que pues el hecho del autocuidado hace un cambio bastante radical. Al final, si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Entonces, siento que esa partecita fue para mí también un punto de inflexión en decir qué estoy haciendo ahora. Y bueno, ahora sintiéndome orgullosa de cómo he evolucionado y cómo me veo ahora. Hablando de justo como de ver cómo los demás me ven. O sea, si mi mamá me dice que estoy mal, ¿cómo me van a ver los demás? Obviamente, los demás no te van a decir. Y hay veces que te dicen cuando ya como entras en una conversación más profunda, en más confianza y así. Pero ¿cómo ha sido este proceso de separar esa parte de ti? Yo creo que en el último tiempo, yo soy como más pequeña, estoy entrando en esta etapa en la que ya mismo tengo que graduarme en la universidad, como aquí en esta etapa de los tiempos perfectos y cómo se hacen las cosas, pero he perdido muchas partes de mí por encajar en cosas en las que ya no era parte, en las que ya no tenía que estar. Y ¿qué es algo que tú crees que empezaste a perder de ti, dejaste atrás y después te diste cuenta, estas partes de mí eran lo que yo quería hacer? Y por encajar, por estar con una pareja, por estar en un mundo en el que tal vez no era lo mío, perdí muchas partes de mí por estar ahí. ¿Qué crees que perdiste? Primero el tiempo. Primero el tiempo. Yo dejé mi carrera por 2 años y fue duro. Fue bastante complicado porque no es una decisión que haya salido de mí, pero sino que el hecho de estar con alguien que te dice, mira, si es que tú sigues estudiando, yo tengo que buscarme a alguien más. Entonces era como que, ¿espera qué? Entonces como que fue el hecho de que, vainas, o sea, ¿en serio? Entonces decía, bueno, ya a la final, ya pues, o sea, no puedo... Prácticamente, como, y feo, ¿no? Les cuento esto porque es feo. O sea, ¿cómo te quieres tan poquito para dejar tus sueños por alguien más? Entonces, creo que primero fue eso. Segundo, como te digo, y suena feo el tiempo, pero el tiempo es algo que no se recupera. El tiempo que pude haber pasado con mi familia, el tiempo que pude haber compartido con ellos, el tiempo que también pude haber invertido en mí. Sí. Siento que también modificó muchísimo esta parte de cómo me relacionaba con el resto. Yo he sido mucho de... A mí me encanta leer, me fascina leer. Y cuando yo converso con mi papi, conversamos así, o sea, y a veces suena un poquito extraño, pero siempre utilizamos términos muy formales con papá. Entonces, después de adaptarme a inclusive otra manera de hablar, ya no como la mía, y omitir esa parte de mi personalidad, decir, es que no puedo hablar así porque me escucho muy seria.
porque me escucho muy formal, porque a la gente no le gusta eso. Y es mentira. O sea, a mi público ahora le encanta cómo hablo. Y siempre dicen, o sea, tienes un buen léxico. Digo, sí, es que siempre ha sido así. Entonces, esas partecitas, esas pequeñas modificaciones que hice a mi persona, pues a la final me convirtieron en un ser humano infeliz, en un ser humano amargado hasta cierto punto, de que empezaba a frustrarme todo, empezaba a estresarme todo, de decir, o sea, no estoy encajando, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más? Es que ya no sé qué más. Mi círculo social cambió muchísimo, me relacionaba con gente que la verdad es que muy honestamente no me llamaba la atención, pero tenía que. Y muchas actividades que me encantaban hacer, las dejé de hacer. El hecho de bailar, que me encantaba mucho, dejé de hacerlo. Y fue duro, pero ahora, con todo lo que se ha pasado y con lo mucho que aprendí de mí en ese tiempo que estuve sola, ahora me llevo con gente que, primero, son amigos que me ayudan, amigos que prácticamente me inspiran, amigos que también, con los que sí también me divierto mucho, porque a la final, bueno, tengo 25 años, digo, no estoy cayéndome de vieja, y quizá el tiempo que no pude disfrutar por saltarme muchas etapas de mi vida, lo estoy disfrutando ahora y me siento muy bien. Ojo, ya con toda la responsabilidad del caso, ¿no? Pero me siento muy bien haciéndolo, me he rodeado de gente que me aprecia primero por lo que soy, me quiere, me acepta, y estoy muy contenta, estoy muy feliz porque vuelvo atrás y me doy cuenta de que pues no tengo que cambiar nada para caerle bien a la gente. O sea, únicamente yo llego, converso, y si te caigo bien, chévere, y si no te caigo bien, ya nada. O sea, no pasa nada, y no está mal no encajar. Porque hay un círculo de amigos también que puede encajar contigo y te puede admirar y puede ser inspiración para muchas personas, y pues pasa así. Así que no siempre es bueno, hay una frase que yo siempre repito, no siempre es bueno mentir para convivir. Así que sí, o sea, no pasa nada, sean como son, y hay gente que les va a apreciar así. Justo ahorita que dices de esto de no mentir para convivir, que es algo que en verdad escondías, que mentías, que no querías que la gente sepa para poder estar ahí. Que estaba feliz, de que siempre para mí la vida era color de rosa, de que nunca habían problemas, de que nunca habían roces. Entonces, para mí, yo siempre estaba feliz, yo siempre estaba, primero, ocupada trabajando, y segundo, feliz de la vida, contenta. Pero nada más alejado de la realidad, absolutamente nada. Y pasó mucho tiempo hasta poder yo misma darme cuenta de que, o sea, no estás bien. O sea, vas, trabajas y estar en redes sociales es algo muy complicado, es muy difícil, pero se apaga la cámara y, o sea, estoy así. O sea, no tengo razón para estar feliz. Lloraba mucho, me desgasté mucho y decía, quizá esto es algo que para mí ya no está bien. Llegó a un punto en volverse muy insostenible, muy insostenible, y en ese sentido creo que uno llega también a ese puntito de quiebre en decir, necesito ayuda. O sea, ya no me es suficiente con lo que quizá yo estoy pensando en esta ayuda. Y en ese tiempo yo busqué la ayuda de un psicólogo. Me ayudó muchísimo ir al psicólogo. La salud mental es algo muy importante también, así como la salud física. Entonces, ayudó sí. Y hasta el día de hoy sigo con psicólogo ya de eso y algunos añitos. Pero siempre es bueno buscar ayuda. Y pues nada, hablar de también, vuelvo y repito una vez más y recalco en eso, hablen de lo que les hace daño. O sea, la gente que te quiere no te va a juzgar, no te va a señalar, sino que te va a ayudar a salir de ahí. Y eso es lo bueno. Y si piensan que no hay nadie, pues déjenme decirle que siempre hay alguien, y es Dios, que siempre te va a ayudar. Me parece súper importante que recalques eso de pedir ayuda. Muchas veces queremos hacernos más fuertes, queremos no decir nada, estar todo el tiempo felices. Yo también era la típica de no me está pasando nada, estoy perfecta.
no me pasa nada, yo puedo sola, estoy totalmente feliz, soy lo máximo, como todo el tiempo con una sonrisa, yo no podía estar mal. Y es tan increíble como tú misma te metes eso en la cabeza y nadie, en verdad, que la vulnerabilidad hace que llegues a espacios en los que no creías que necesitabas estar. Y ser vulnerable, obviamente, qué miedo, obviamente, qué duro, pero me parece súper importante que tú recalques esto de que la vulnerabilidad y mostrar lo que de verdad sientes es algo importante y te va más allá. O sea, está bien no estar bien todos los días. Y pasa, ¿no? Hasta el día de hoy a mí me pasa. Quizá me levanto una mañana y me siento terrible. A veces no sé por qué. Pero me doy mi tiempo. Quizás si lo tengo que llorar, lo lloro. Lo tengo que sacar, pues lo saco. A veces digo, lloro bien y bien llorado. Después me voy, me baño y me pongo a hacer mis cosas. Porque en realidad, o sea, ya lo saqué y ya lo hablé. Quizás no lo hablo con mis papás, lo hablo mucho con Dios. Y al final, conversar con Dios también te llena como que el alma de esa satisfacción de haberlo dicho. Dios, te lo dije, te lo conté, así me siento, pero sé que las cosas van a mejorar, que mañana todo va a estar mejor. Entonces, hoy quizá no estoy bien y entiendo que no estoy bien, pero solo ayúdame a seguir, porque hay cosas que debo hacer, las responsabilidades tampoco esperan y las deudas tampoco esperan. Entonces, pero es chévere, es muy chévere como que, digo, también amarte en tus días de vulnerabilidad. Es muy bonito. Yo cuando estoy igual así mega triste, ahora ya lo converso. Antes no lo conversaba, ahora sí. Quizá a veces a mi enamorado le mando un mensaje, oye, ¿sabes qué? No me siento bien hoy. Sé por qué, ¿qué pasó? Digo, no sé, solo no me siento bien. Pero ya te converso y ya, quizá ya se me pasa, pero te cuento. Entonces, como que es más llevadero y así también se evitan los malos entendidos. Porque a veces a veces no entendemos que vivimos dentro de un círculo social y que tu entorno también puede llegar a malinterpretar y a sentirse mal por acciones que uno hace. Porque, ojo, uno no es perfecto, ¿no? Uno también tiene la capacidad de herir al resto. Entonces hay que ser muy asertivos en cómo tu entorno toma tus actitudes, cómo tu entorno te percibe. Quizá a veces uno por no contar o por evitar un problema mayor, termina generando un problema innecesario. Entonces hay que ser muy asertivos con eso. Me encantó esta conversación, Eli, en verdad. Para terminar, y hemos hablado un montón de tiempo, pero siempre en el podcast queremos dejar un poquito más a la gente que nos escucha y quiero que les recomiendes a las personas que te están escuchando y más, niñas y chicas que nos escuchan, es un libro, una canción y un tipo, una frase que tú quieres dejar como tu legado. Ok. A ver, un libro, Las mujeres que aman demasiado. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Este libro. Me mandó mi psicólogo alguna vez. Léanlo, por Dios. Por Dios, léanlo. Una canción, Querida Yo. El nombre de la chica no me acuerdo, pero es con Camilo también. Vaya a buscarla. Pero se llama Querida Yo. Muy bonita canción. De una de mis canciones favoritas. Y una frase. ¿Qué te diré? ¿Yo qué te diré? A ver, una frase. Ya. El miedo quita muchas oportunidades en esta vida. Y si tienes miedo de hacer algo, hazlo, aunque sea con miedo. Porque al final siempre va a dejar una valiosa lección. O pues, si al final no deja una valiosa lección, por lo menos vas a saber por dónde no ir. Entonces, si quieres hacer algo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Literal. Alguna vez me decían como, si tienes miedo, agarra el miedo de la manito y te vas con eso. Sí, o sea, y pasa. Al final todo siento que no hay experiencias malas tampoco, sino hay aprendizajes. Y punto. De verdad, muchas gracias, Eli, por contarnos desde el fondo de tu corazón y desde la vulnerabilidad todo esto. Siento que fue una conversación demasiado linda y algo que también yo necesitaba escuchar. Y de parte de Healthy Girl te queremos dar este regalito. Y ahí queremos que pruebes estos productos hermosos. Y en realidad, muchas gracias por estar aquí y por contarnos tu historia. A ustedes, Dios le pague en verdad por abrir estos pequeños espacitos. Y en verdad, o sea, siento que es un tema que a veces en muchos podcasts no se habla. Mejor no estoy criticando ningún podcast, pero si pueden reflexionar a partir de esta conversación tan profunda que tuvimos, pues háganlo y saquen valiosas lecciones también de esto.
Todos estos episodios vamos a hacerlos de una vez al mes y estamos hablando de temas súper interesantes, así que les esperamos el próximo mes en el siguiente episodio igual.